Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 9. Voy a invitarte a que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 9 y vamos a estar meditando en la palabra del Señor en los versículos 1 al 13. Esa es la porción que nos toca, hermanos, en esta tarde, concentrar nuestras mentes, nuestro corazón. Así que vamos, hermanos, a estar viendo qué nos enseña la palabra del Señor en ese capítulo 9. Estamos en el toque de las 7 trompetas del Apocalipsis. Ustedes saben bien, en el capítulo 8, versículos 6 al 13, nos hemos encontrado con el toque de las primeras 4 trompetas. Allí estuvimos aprendimos que en nuestro Dios no hay impunidad. Hermanos, nuestro Dios no ha olvidado al malo y su maldad. Desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Él ha estado mandando muchos avisos a los hombres para que se arrepientan de su mal proceder. Esos avisos han sido evidentes con las cosas que han estado sucediendo en la creación. En el capítulo 8, versículos 6 al 13, pudimos notar, hermanos, el deterioro de los árboles y la hierba verde, el deterioro de los mares, los ríos, los cuerpos celestes. Todo esto que está aconteciendo en el mundo, hermanos, son avisos de Dios hacia los hombres. Dios está diciendo a través de todas estas cosas trágicas que están ocurriendo con su creación, está diciendo a los hombres: yo no he olvidado tu pecado. Tu pecado está siempre delante de mí. Todos estos juicios que vimos en el capítulo 8, 6 al 13, para muchos de nosotros nos han parecido bastante terroríficos, hermanos. Bastante terroríficos, pero nada se compara, absolutamente nada se compara a lo que está a continuación. En el capítulo 9, hermanos, las cosas se ponen mucho peor en este mundo, y eso es lo que Juan nos va a revelar en ese capítulo 9, en el toque de la 5ª trompeta y la 6ª trompeta. No por nada Juan nos advirtió en el capítulo 8, versículo 13, con estas palabras. Leamos: ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están por sonar los 3 ángeles. O sea, lo que Juan nos ha dicho es que lo que se viene a continuación en el toque de los 3 ángeles, o sea, el 5º, 6º y 7º ángel, es mucho peor y mucho más grave, hermanos. Los terrores que nos va a mencionar el capítulo 9 ahora ya no tienen que ver con la naturaleza y con la creación. Estos terrores son mucho peores. Estamos hablando, hermanos, de los terrores demoníacos que están en este mundo. El abismo se ha abierto. El diablo y sus demonios están operando ahora mismo en el mundo, y parece ser que ellos están saliendo con la suya. El mundo cada vez está de mal en peor. La maldad, hermanos, está a vista de nuestros ojos. En esta semana, bueno, en este mes prácticamente, mi familia recibió 2 robos, hermanos, 2 robos. A mi hermana le asaltaron la cartera y a mi hermano le robaron su mochila con el cual iba a la universidad. En un mes simplemente, hermanos, suceden 2 cosas que uno podría pensar antes no sucedía. ¿A quién se le ocurre robar mochilas? Hermanos, la maldad está cada vez peor en este mundo. Y tal vez tu pregunta como cristiano es: ¿por qué? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué cada vez el mal parece triunfar? Hermanos, aunque pareciera que Satanás y sus demonios están saliendo con la suya,
Al final de cuentas, hermanos, el que tiene la última palabra es nuestro Dios soberano. Él es el que tiene la última palabra. Él está al control de todo este universo, al control del mismo diablo y de los mismos demonios que están operando en esta tierra. Y eso es lo que nos va a revelar el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Por eso he titulado, hermanos, a este sermón, El invencible Dios. Al final de cuentas, aunque el diablo parece vencer por momentos, Dios vence al final. Y es justamente, hermanos, lo que vamos a aprender en esta tarde. Hay dos enseñanzas que vamos a extractar de nuestros pasajes que hemos dado lectura. En primer lugar, en estos versículos aprendemos, hermanos, que el diablo y sus demonios están torturando a los hombres. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 9, versículo 1 al 13. Y en segundo lugar, vamos a aprender que nuestro Dios, a pesar de que el diablo y sus demonios están torturando a los hombres, Dios está en su trono. Es absolutamente soberano sobre las huestes del mal. Así que simplemente yo quiero que ustedes, hermanos, se graben estas dos enseñanzas en este sermón. El diablo es cruel y está destruyendo a los hombres. Dios es soberano y está al control del mismo diablo y de los mismos demonios. Eso es lo que quiero que aprendamos, hermanos. Amén. Vayamos entonces en primer lugar a la enseñanza acerca del diablo como un ser cruel, destructor de la humanidad. Vayamos al versículo 1 del capítulo 9. Dice la palabra del Señor: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Lo que se nos está presentando en este versículo 1, hermanos, es la imagen de una estrella. Una estrella que cae del cielo a la tierra. Ahora, tenemos que definir qué es esta estrella. ¿Será un objeto inanimado? O sea, hermanos, ¿se está refiriendo aquí Juan a la estrella que nosotros vemos, ¿no? Cuando llega la noche. ¿Es esa estrella a la que Juan se refiere? No, hermanos. Esta estrella tiene voluntad y tiene características propias de un ser racional. Observen lo que dice el versículo 1, dice de la estrella que se le dio la llave del abismo. Y en el versículo 2 dice que ella abrió el pozo del abismo. O sea, tiene pensamientos, es pensante esta estrella y tiene voluntad. Ella abre, ella razona. No estamos hablando, hermanos, de la estrella que nosotros conocemos, ¿no? Que sale de noche. Estamos hablando de una persona. Esta es una persona que está simbolizada a través de esta estrella. Entonces la pregunta que debemos responder es: ¿quién es esta estrella? ¿Quién es esta estrella del Apocalipsis? Algunos la han asociado con el ángel que aparece en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1. Si tú vas allá, vas a encontrarte con estas palabras. Apocalipsis 21, dice Juan: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Para muchos, hermanos, la estrella que menciona Apocalipsis 9:1 es ese ángel de Apocalipsis 21. Pero saben, hermanos, no puede ser eso posible, porque la palabra que utiliza Juan en Apocalipsis 21 como descender no es la misma palabra que Juan usa en el capítulo 9 versículo 1 cuando habla de esa estrella que cae. Caer no es lo mismo que descender. Por lo tanto, no puede ser este ángel esa estrella. ¿Quién es esa estrella que cayó del cielo a la tierra? ¿No te suenan, hermanos, familiares esas palabras? ¿Ha habido alguna persona, un ser racional, que haya estado un día en el cielo y que del cielo haya sido lanzado a la tierra? ¿No te suenan esas palabras, hermano familiar? ¿Ha habido alguien que habitó un día en los cielos y que cayó a la tierra? Sí.
¿Quién fue el que fue lanzado de los cielos a la tierra? La Biblia nos enseña que aquel que fue lanzado del cielo a la tierra fue el mismo diablo, el mismo Satanás. Yo quiero que tú vayas a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 y veamos lo que sucedió allá, cómo fue ese momento cuando él fue lanzado del cielo a la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, dice la palabra del Señor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hubo una gran batalla en el cielo, dice Juan. Una gran batalla entre la serpiente antigua, que es el diablo, y el mismo Señor. El diablo y sus huestes demoníacas no prevalecieron contra Dios, mas al contrario, Dios los lanzó. Esa palabra, los botó del cielo y cayeron ellos a la tierra. Mis amados hermanos, la realidad del diablo es la siguiente: el diablo no está en el cielo. El diablo habita en este mundo. El diablo, hermanos, tiene su movimiento de operación en esta tierra. Está aquí, hermanos, en la tierra. Y eso es justamente lo que Juan ve: una estrella que cayó del cielo sobre la tierra. Ahora, esto no es lo más grave de todo eso. No solo Juan nos dice que él cayó del cielo a la tierra, sino que Juan nos da un detalle en particular. Dice que cuando cayó él a la tierra, tenía en sus manos una llave. ¿No han notado el capítulo 9, versículo 1? Volvamos por favor a nuestro texto. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Tenía una llave. Esa llave, dice Juan, era la llave del pozo del abismo. ¿Y saben lo que hizo con esa llave este diablo? Dice que abrió el pozo del abismo. Versículo 2: y del pozo subió humo. Subió humo, como humo de un gran horno. Hermanos, ¿qué significa todo esto? El abismo en la Biblia es la morada de los demonios. El abismo es el lugar donde están las huestes demoníacas. Lo que hizo el diablo fue destapar este pozo, abrirlo, y dice Juan, inmediatamente le abrió el pozo, salió humo. El humo era tan candente, tan fuerte, como el humo de un gran horno. De un gran horno. ¿Qué nos está presentando Juan? Juan nos está presentando, hermanos, lo que sucedió un día con la mismísima creación. Este humo que sale, hermanos, de este pozo, del pozo del abismo, dice la Biblia, que oscurece el sol y el aire. O sea, es un humo que trae tinieblas y contaminación. ¿Dónde? A la tierra. El humo está saliendo en la tierra. En palabras del doctor Simon Kistemaker, es como si se hubiera desencadenado, dice él, el infierno mismo para dañar, contaminar y profanar la creación de nuestro bendito Dios. Eso es lo que hizo el diablo. Estamos en un mundo caído. Habitamos en un mundo en tinieblas. El abismo fue abierto y el humo contaminó la luz del sol, dice Juan. Y no solo estamos en un mundo en tinieblas, sino también estamos en un mundo contaminado por el mal. Estamos hediendo en algún sentido, hermanos, el hedor de ese pozo.
de ese infierno mismo que se abrió. Y eso no es lo peor. No es lo peor. Ahora viene lo peor. Lo que Juan nos dice ahora es que desde ese pozo empezaron a salir langostas sobre la tierra. Noten el capítulo 9, versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Langostas sobre el mundo, sobre la tierra. Hermanos, las langostas que se nos está presentando aquí no son nada bonitas, no son nada simpáticas, hermanos. No te imagines la langosta que conocemos como animal. No, Juan no está viendo eso. Las langostas que han salido sobre la tierra, hermanos, son terroríficas. Yo quiero que tú, por lo menos a medida que voy a ir leyendo, hermanos, te imagines la descripción que Juan hace de su aspecto. Vamos a leer el capítulo 9, versículo 7. Mire, hermanos, el aspecto de estas langostas. El aspecto de las langostas que salieron sobre la tierra eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de serpientes y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres. Hermanos, un caballo, ponte esto, un caballo con cara de hombre, con pelo de mujer, y en la cola tiene como un aguijón. ¿Han visto los escorpiones? Así es su cola, como la de escorpión. ¿De qué está hablando Juan? ¿Quiénes son estas langostas, hermanos? Son los mismos demonios. Son las huestes demoníacas, hermanos, que están en este mundo. ¿Dónde han salido estas langostas? ¿A dónde han venido? Sobre la tierra. Están aquí, dice. Y no son una, no es una langosta, son langostas. Más adelante vamos a ver que son millones y millones de langostas. ¿De dónde han salido estos demonios del abismo? ¿Quién los abrió? El diablo mismo. Hermanos, yo quiero que ustedes, por favor, por el amor de Dios, hermanos, miren la realidad bíblica de este mundo. Nuestros ojos naturales, hermanos, no ven estas cosas, pero Dios nos está dando la revelación del sistema de este mundo. ¿Quiénes están detrás de todas estas cosas? Estos seres han salido, hermanos, del abismo y vienen a la tierra con un objetivo. ¿Qué quieren estos seres en el mundo? Dice la palabra del Señor en el versículo 10. Ellos salieron para dañar a los hombres. Ellos salieron para destruir a los seres humanos. Es lo que está diciendo. Ellos están aquí con el objetivo, hermanos, de arruinar la existencia de todos los que fueron creados por Dios, pero en especial de unos. Hay un grupo de personas a los cuales estos atacan, y atacan ferozmente. ¿Qué personas? Leamos por favor, hermanos, el capítulo 9 de Apocalipsis, el versículo 4. Dice la palabra del Señor: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Dañar a los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. Esto significa, hermanos, a todos aquellos que no son de Dios, no son de Cristo, aquellos que no le pertenecen a Él. Dice la palabra que estos demonios y el diablo tienen potestad sobre estas personas, los dominan con el objetivo de destruirlos, de dañarlos.
Miren, hermano, la crueldad del diablo. El diablo es el ser más cruel de este mundo. No le bastó simplemente luchar con Dios. No, a él no le basta solo eso. Ahora él quiso arruinar a la mismísima creación de Dios. La obra cúspide de la creación de Dios fue el hombre, hermanos. Nosotros somos la obra cúspide de Dios. En nosotros Dios puso su imagen y semejanza. Y Satanás, hermanos, quiso destruir a esos seres que el mismo Dios había creado y había amado. Es el ser más despiadado de este mundo, y dice que él está aquí con un montón de demonios que han salido de ese pozo del mismo. Ahora, hermanos, ¿cuál es el daño que estos hombres hacen a los incrédulos? Hermanos, lo que les estoy hablando es de lo que sucede en la vida de un no regenerado, en la vida de una persona que ha aborrecido a Dios, que no ama a Dios ni a Cristo. ¿Qué sucede en la vida de esa persona? Miren lo que ellos hacen. Capítulo 9, versículo 5. Leo la palabra del Señor. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿De qué tipo de seres humanos estamos hablando? De hombres y mujeres que anhelan la muerte, pero la muerte no llega a ellos. Este tipo de personas que se está describiendo aquí son personas que probablemente han caído en alguna enfermedad y están gritando y gimiendo en ese hospital: quiero morir, ya no quiero vivir, no aguanto más. Pero la muerte no llega, nunca mueren, siguen sufriendo. Hermanos, eso es lo que ha hecho el diablo, eso es lo que hace el diablo, la tortura del diablo en esas personas. Pero no solo eso, también nos muestra aquí aquellas personas que han perdido el sentido de la vida. ¿Cómo puede haber un ser humano, hermanos, que prefiera morir antes que vivir? Yo prefiero la muerte antes que la vida, el disfrute de la muerte. ¿Por qué? Porque no han hallado sentido a sus vidas, no han encontrado el camino. Con razón decía Salomón en Eclesiastés capítulo 1: vanidad de vanidades, todo es vanidad, decía Salomón, sin Dios. Todo no tiene sentido la vida sin Dios en este mundo. El diablo y sus demonios torturan la mente de estas personas, los carcomen, haciéndoles ansiar la muerte antes que la vida. Hermanos, esta es la operación de los demonios y de Satán en este mundo. Cada vez, hermanos, hay más suicidios. Este año simplemente, no sé cuántos de ustedes han escuchado, una señorita que había ganado, no sé, un Miss, creo que era. Lo tenía todo, hermanos: plata, fortuna, fama. Una señorita joven, aproximadamente 30 años. Una Miss, hermanos, se tiró de un edificio. Usted puede entender eso. ¿En qué cabeza cabe eso? Se tiró de un edificio. Un padre mató a sus 2 hijos. Esta semana escuchamos una noticia así. ¿Cuántos han escuchado? Un padre mató a sus 2 hijos, los envenenó. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? La respuesta de la Biblia es porque detrás de todo esto está el diablo y sus demonios. Ellos están torturando a estas personas. Los están torturando mentalmente, espiritualmente y físicamente. Por eso el mal sigue avanzando, hermanos. El mal sigue permeando en este mundo. Decía Steve Wareham:
Las hordas de Satanás están trabajando a todo lo largo de la tierra, destruyendo la vida de millones de personas, incitándolas a cometer terribles crímenes el uno contra el otro, haciéndole la vida miserable a millones, manteniéndolos esclavos de falsas religiones. Esclavos, incitándoles a cometer terribles pecados, destruyendo un sinfín de personas. Esto es la obra demoníaca. El diablo hizo todo eso para arruinar, hermanos, al ser humano, la misma creación de Dios. Satanás no quiere por ningún motivo, que el hombre adore a Dios y le sirva con todo su corazón. Si es necesario, hermanos, el diablo le va a prometer a ese hombre entregarle todos los bienes del mundo, todos los bienes de este mundo y todos los reinos, y postrado simplemente le adora al diablo. Con Eva hizo lo mismo. A Eva le susurró en la oreja algo que cualquier ser humano quisiera tener: poder. Eva, come de este fruto. ¿Sabe Dios que el día que tú comas de este fruto serás como Él? Seréis como Dios. Es el mensaje del diablo a los seres humanos. Seréis como Dios si lo desobedecen. Desobedezcan a Dios, no dependan de Él. Ustedes son seres independientes, autosuficientes. Serán como Dios. Desobedézcanlo, rebélense contra Él y serán como Él. Esa es la voz del diablo al mundo entero. A Jesús le prometió los bienes de este mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo el diablo a Jesucristo. Y eso es lo que el diablo ha estado haciendo con sus demonios a lo largo de la historia de la humanidad, prometiendo a las personas dinero, fama y fortuna. Todo para alejarlos de Dios. Todo para alejarlos de Él. Alguno de nosotros podría pensar, hermanos: pastor, entonces ¿en qué manos estamos? ¿Los demonios están en este mundo? ¿El diablo está aquí? ¿Qué nos separa a nosotros ahora, pastor? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? Hermanos, Dios está sentado en su trono. Amén. La palabra del Señor ahora nos va a revelar la soberanía de Dios frente al mal. Y eso me lleva a mi segunda enseñanza. Dios es soberano sobre el diablo y sobre los demonios. No sé si ustedes han notado en la lectura que dimos, hermanos, que varias veces se repite la palabra y se le dio, y se le dio. Yo quiero que tú leas otra vez los versículos 1 al 13 y veas, hermano, de dónde viene todo lo que el diablo tiene y los demonios tienen. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y se le dio la llave. Pregunta: ¿la llave que tenía Satanás era de él? No, esa llave se le dio a él. O sea que hay una autoridad mucho más antes que Satanás. A él se le dio la llave. Obviamente él utilizó esa llave para abrir el pozo. Versículo 2: y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 3: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder a esas langostas. Se les dio poder a las langostas. ¿Quiénes eran las langostas? Los demonios. Es Dios como autoridad máxima el que dijo: bueno, ahí tienen, tomen esta fuerza. Dios les dio, les otorgó el poder, como dice el versículo 3, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Versículo 4: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Se le ordenó a los demonios: ustedes no van a arruinar la creación, no van a dañarlo. ¿Por qué? Porque si fuese por ellos, hermanos, todo lo arruinan, ¿entienden? Lo exterminan todo. Son muy crueles. Es Dios el que les dijo: no van a tocar el árbol ni la planta.
ni ninguna cosa verde. Solamente tienen permiso para tocar a estos hombres que no tienen mi sello. Es Dios el que dio esa orden. Dios manda a los demonios, ordena a ellos porque es autoridad máxima. Versículo 5. Y le fue dado, no que lo matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Hermanos, ¿de qué estamos hablando? Del Dios soberano. Con razón, Martín Lutero, hablando del diablo, decía que el diablo es el diablo de Dios. Y yo creo eso, hermanos. El diablo es el diablo de Dios, porque el diablo nunca va a hacer algo sin que Dios primero lo permita y lo autorice. El diablo es un miserable que hace lo que Dios le permita que haga. Y si Dios le dice que no haga esto, él no lo hace. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, demostró ese poder. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos, de Mateo capítulo 4? El diablo le tentó a Jesús. Y en el versículo 10, Jesús le dijo al diablo, por último, después que le había mostrado los reinos del mundo y muchas otras cosas más, Jesús le dijo simplemente estas palabras, Mateo 4:10: vete, Satanás, vete. Y Satanás se fue inmediatamente. Dios es el soberano de este mundo, sobre el diablo y aún sobre los demonios, hermanos. Lucas capítulo 8, vayamos allá por favor, a la palabra del Señor. Lucas capítulo 8, versículo 26 al 31. Dice la palabra del Señor. Aquí se nos está presentando la historia de un endemoniado, el endemoniado gadareno. Y observen, hermanos, la charla que tienen los demonios con Cristo. Lucas capítulo 8, versículo 26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le atacaba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo, está hablando el demonio: me llamo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba el demonio a Jesús, ¿qué cosa? Que no lo mandase a ir al abismo. No, por favor, no, Jesús, no, lo que está diciendo el demonio, Legión. No, porque has venido aquí a atormentarnos. Imaginen el demonio, hermano, en el corazón de esa persona. Aléjate de nosotros, has venido aquí para torturarnos. Jesús está pasando simplemente por esa región, y los demonios ya saben, hermanos. Y hay una petición que le hacen los demonios a Jesús cuando lo ven: por favor, no nos envíes al abismo. Te rogamos, no nos envíes al abismo, ese abismo que Satanás abrió. No nos envíes allá. ¿Por qué? Porque ahí es, hermano, su cárcel. Es la cárcel de los demonios. Oh, nuestro Dios, hermanos, es soberano, y Cristo lo demostró aún sobre el diablo y sus huestes del mal. El diablo, hermanos, no tiene parte en Dios. A veces iba a visitar unos hogares cristianos, y en la casa siempre veía
la imagen de Jesús y el diablo. No sé cuántos han visto ese cuadrito, hermanos, que hasta hoy día se vende. Tengan mucho cuidado de comprar eso. Jesús está ahí y el diablo a su lado con cuernitos y su colita. Y Jesús con el diablo están haciendo pulsetas, ¿no? ¿Han visto eso? Y están ahí, ¿no? Los dos midiéndose. ¿Saben, hermanos? Esa es la herejía más grande de este mundo. ¿Qué? ¿El diablo tiene la misma fuerza que Dios? ¿El diablo tiene el mismo poder que nuestro Dios soberano, hermanos? ¿El que creó los cielos y la tierra? No. El diablo es el enemigo de Dios, sí, pero no es su oponente. No le llega de la punta del taco de sus pies de nuestro Dios. Él es su esclavo, es un miserable. No, hermanos, esa imagen no es bíblica, no es de Dios. Así no es como actúa el diablo y Cristo. ¿Cuándo pues han visto a ambos así hacer? No. Me acuerdo en ocasiones cuando los jóvenes sabían dramatizar, ¿no? Y ¿cómo se llama? Los jóvenes sabían actuar y aquí viene el diablo y aquí está Dios. Entonces le jala el diablo aquí y Dios le jala a este lado y el diablo le jala al otro lado. Hermanos, ¿de dónde han sacado eso? Como si ambos tuvieran la misma fuerza y el hombrecito haciéndose jalar por este lado y por el otro lado haciéndose jalar. ¿De dónde, hermanos, han sacado esa herejía? Si la palabra del Señor aquí nos dice que Dios es el que le ha dado al diablo la autorización para hacer ciertas cosas. Es Dios el que permite y el que le dice hasta aquí llegas. Él coloca el límite al diablo. ¿Se acuerdan, hermanos, con el caso de Pedro? Cuando Jesús habló con Pedro diciéndole a Jesús: Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Donde tú vayas yo iré. Y el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, escúchame, ven Pedro, ven. Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Imagínate esto. No, Satanás no me ha ordenado, no me ha guiado, a mí me ha pedido. Por favor, Jesús, dame a Pedro. Lo que le dijo Satanás: te pido, dame a ese, dame a mí a ese, dámelo. Satanás hace eso con los cristianos. ¿Qué aquí, hermanos? Aquí que así, no hay tal cosa. Satanás es un miserable. Ruega a Dios: por favor, dame esto. Lo mismo que hizo con Job. ¿Se acuerdan, hermanos? Mira, dame a Job, a ver si él no te abandona cuando le quitemos todo lo que tiene. No estamos en las manos del diablo, hermanos. No estamos en las manos de los demonios. Estamos en las benditas manos de Dios. Dios es soberano sobre el diablo y los demonios. Jesús le dijo a Pedro después de eso: sí, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero sabes, mírame los ojos, Pedro, yo el soberano, yo he orado para que tu fe no falte. Tú no vas a caer. Si es verdad, le he dado permiso a Satanás, él los va a tentar, pero tú no vas a caer por completo, porque yo he orado por ti. Amén. Dios es soberano, hermanos. Es soberano sobre el diablo y sobre el mal. Termino con esto. Lo más extraordinario de esta historia, hermanos, no es eso. Lo más extraordinario, hermanos, de todo esto que está relatándonos Apocalipsis 9 es que Dios usa el mal para vencer el propio mal. Dios es tan sabio, hermanos, y tan poderoso. Y el diablo es un imbécil y un infeliz. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué es el diablo, hermano? Es un imbécil y un infeliz. Y es un desgraciado también. Porque mientras el diablo, hermanos, escuchen bien esto, está craneando, planeando cómo nos va a destruir, ¿es verdad? El diablo es culpable de muchas de nuestras desgracias, hermanos. Muchas de nuestras desgracias. El diablo hace enfermar, como hizo con Job. El diablo quita algunas cosas materiales, sí, como hizo con Job. El diablo es causante de muchas de nuestras lágrimas, es verdad. Pero saben, hermanos, Dios usa ese mal que el diablo hace para vencerlo a él mismo. Dios agarra su mismo veneno para colocarlo en su misma boca. Dios en ocasiones usa el mal para vencer el propio mal. Eso es lo que hizo con Cristo Jesús, ¿se acuerdan?
Mientras el diablo estaba sonriendo, parecía que él estaba triunfando. A Jesús lo estaban clavando en esa cruz y Jesús estaba ahí gimiendo: Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras eso estaban haciendo con Jesús y el diablo estaba cantando victoria, Dios estaba preparando un dardo más potente que acabaría con el mismo diablo. Aunque el diablo, hermano, estaba craneando algo malo, y es verdad, fue algo malo lo que pasó con Jesús, lo mataron cruelmente, fue un inocente. Dios utilizó ese mal para vencer otro mal. ¿Qué mal, hermanos? El mal de nuestros pecados. Amén. Y en ocasiones Dios utilizará lo que el diablo hace, su maldad, para vencer otro mal. Dios es sabio, hermanos, y en Dios no hay derrotas. No hay derrotas, Él es invencible. El diablo es un desdichado, el ser más infeliz de este mundo, un completo desgraciado, sin gracia. Trata de destruir, pero él mismo se destruye. Él trata de arruinar, pero él mismo se arruina. Dios hace siempre eso con él, y él está destinado para la perdición. Confía en Dios, hermano. Amén. Confía en Dios. Con razón la palabra del Señor nos dice: aunque las cosas buenas o malas nos pasen, todas las cosas nos ayudan a bien. A bien. Hermano, nuestra responsabilidad como creyentes, de nosotros, hermanos, sabiendo esta verdad, que el diablo está en este mundo y sus demonios también, es batallar, hermanos. Es luchar contra las huestes del mal. Con razón Pablo decía que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No, hermano, tu lucha no es contra tu vecino, contra ese pariente que tal vez, hermano, te hace salir de tus casillas. No es la lucha, hermanos, contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra huestes y principados de maldad. Son contra estos demonios que están en este mundo que nosotros conocemos. Ellos son los causantes de lo que está sucediendo en esta tierra. Esa es tu lucha. La pregunta es: ¿cómo vas a luchar? ¿Cómo luchas contra ellos, hermano? No, algunos: vamos a luchar. Entonces, hermanos, vamos a traer un cajón y vamos a agarrar al diablo y lo vamos a meter, y fuera Satanás, y lo pisamos y todos pisemos al diablo. Así se lucha, hermanos. Así se lucha contra estos demonios. No, hermanos, ellos se ríen cuando hacemos esas cosas. Están riendo, esos están necios, como si así me van a vencer. No. ¿Cómo se lucha contra el diablo? En palabras del apóstol Pablo, vayamos a Efesios capítulo 6. Yo quiero leerles una vez más todo lo que Pablo nos enseña en ese pasaje, de cómo luchar contra estos demonios y sus huestes, el diablo. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ahora sí, hermanos, presten mucha atención. Tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ¿con qué? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el presto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí tienes, hermano. ¿Cómo vas a luchar contra el diablo? Orando. Haciéndote de la verdad, de la justicia, del evangelio, de la salvación, recordando esas cosas en tu vida. Vas a luchar contra las acechanzas de este diablo, porque él está, hermanos, como león rugiente, buscando a quien devorar.
Él está en este mundo, y si tú crees que Dios está aquí, también tienes que creer que el diablo está aquí, hermano. Esa es una realidad. Lucha, hermano, pero lucha como un buen soldado de Jesucristo. Para ti, amigo y amiga que has venido a este lugar, joven, adolescente que estás aquí, ¿sabes? La situación de tu alma es esta: Satanás te tiene esclavizado, estás autoengañado, estás en el lazo del diablo. Él te tiene reo. ¿Entiendes eso? Y Él no solamente se complace en destruirse Él mismo, sino que Él también quiere destruirte a ti. Por eso es un ser desgraciado. Amigo, Él quiere destruirte. Él quiere destruir tu alma. Él quiere destruir tu corazón. Él te tortura. Sí, Él lo hace. Hay noches que no puedes dormir. Hay pensamientos que te quitan el sueño. Tal vez has pensado en la muerte. Quiero morir mejor. No hay sentido a tu vida. Todo parece cotidiano, ¿verdad, amigo? Cada vez va de mal en peor las cosas. Algo quieres hacer y cae. Y algo quieres emprender y cae. O algo sale mal y siempre es así, y siempre es así. Te aburre esta vida, te aburre el mundo, te aburren las personas. El diablo te tiene esclavizado. Tiene cauterizado tu mente y tu corazón. Él quiere alejarte de tu creador, de tu Dios, de aquel que te dio la vida. Y Él no va a descansar hasta acabar contigo por completo. Oh, amigo, la única forma de poder salir de ese lazo, de esa prisión, es nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Él vino a esta tierra para destruir las obras del mal. Él vino para aplastar la cabeza del diablo y vencerlo. Oh, amigo, mira a Cristo. Él puede perdonar tus pecados y liberarte de esa prisión oscura en la que vives y darle sentido a tu vida. No lo pienses más. El diablo te tiene seducido con las cosas materiales de este mundo. ¿Te das cuenta? Estás viviendo para ti mismo. Todo lo que importa para ti es tu trabajo, tu dinero y tus estudios. Así el diablo te tiene. No te deja mirar al cielo, no te deja mirar a Dios, amigo. Date cuenta cómo Él te está engañando. Oh, pide al Señor ayuda. Cristo puede salvarte, Cristo puede rescatarte, como lo hizo con ese endemoniado gadareno. Amén. Él puede darte la vida que solamente Él te puede dar. Cree en Cristo y arrepiente de tus pecados. Si, hermano, tú estás dudando aún de Dios y de su cuidado, no temas, hermano mío. El diablo y los demonios no pueden hacer nada con nosotros. Nosotros estamos en Dios. Amén. Nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni aún los demonios, ni el mismo diablo. Amén. Estamos seguros en Él, hermanos. Gloria sea su nombre. Dale gracias a Dios, porque Él te sacó de esa vida miserable en la que te tenía el diablo.